Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde nuestra plataforma de YouTube y redes sociales, Facebook e Instagram. Bienvenidos, este es Cronómetro 2020. Y el día de hoy me da mucho gusto que nuevamente pues me acompañe mi buen amigo Edgar Valenzuela. Hola Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hola David, pues muy buenas. Así a secas, a quien nos vea en el horario que le parezca más adecuado. Estamos muy contentos de volver por acá a estar platicando sobre las temáticas que acontecen en el país. Así es. Oye, Edgar, bueno, pues ya la semana estuvimos haciendo un programa al respecto de del significado que tuvo el asunto de las fiestas patrias, obviamente la invitación al presidente de Cuba, y bueno, por supuesto, algo que yo le señalaba y que me parece muy interesante. Bueno, oye, ¿dónde fueron a votar ahí al nuevo embajador Salazar de Estados Unidos en la Gallola? Lo fueron a echar hasta atrás en la parte, bueno, no sé ahora quién haya decidido esto, pero bueno, quiero sobre todo, que más allá de este asunto que ya habíamos tratado, mi estimado Edgar, porque el día de hoy nada más vamos a analizar, creo que una temática que finalmente a los dos nos llama la atención. Y digo a los dos porque no vamos a hablar hoy del gobierno, no vamos a hablar hoy necesariamente de la administración, no vamos a hablar necesariamente del presidente López Obrador, sino nos vamos a centrar en el antagonista, que yo creo que debería de ser el principal antagonista de esta administración, del estilo y la forma de gobierno que actualmente estamos viviendo en este sexenio, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel federal e inclusive a nivel estatal, sobre todo por estas mayorías y estos importantes puestos que consiguieron precisamente Morena en la última elección, sino que tiene que ver con un personaje, inclusive ve, hasta me puse de azul, para que hablemos de la renovación en la dirigencia del PAN. Fíjate que esto a mí me parece realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues históricamente el PAN se había convertido en algún momento realmente en una oposición prácticamente desde finales de los 80, allá justo en aquel mítico fraude de 1988, y fue avanzando a partir de las llamadas concertaciones que tuvieron con el gobierno de Salinas de Gortari, que les permitieron, bueno, pues ir avanzando, sobre todo en gubernaturas, en presidencias municipales y obviamente para ampliar los espacios en el Congreso. Tan fue así que, bueno, pues el año 2000 el PAN logra llegar a la presidencia del país con Vicente Fox y 6 años después repite con Felipe Calderón para después iniciar un proceso en donde, aunque sigue siendo una fuerza importante, de pronto se empieza a desdibujar. Obviamente, bueno, pues hay personas que están anotadas en esta dirigencia nacional. Hay que llamar también la atención sobre el hecho en el cual, bueno, pues precisamente el PAN ha transitado sobre un proceso de guerra intestina, si me permites llamarlo así, Edgar, de obviamente rompimientos, parricidios, dicen por ahí, entre Gustavo Madero y Ricardo Anaya, y finalmente una situación caótica que, bueno, pues fue aprovechada por otros grupos, una migración también constante, Edgar, y eso lo tendremos que señalar también, de muchos panistas hacia la corriente de Morena, cosa extrañísima, muchos panistas que iban también o corrían
hacia el PRI y que, bueno, pues finalmente van de alguna forma dibujando lo que es este sistema político mexicano. ¿Qué podemos decir al respecto, mi querido Edgar? Mira, como bien lo mencionaste, ahora que hiciste una pequeña historia de lo que ha sido el PAN los últimos 30 años, realmente el PAN empieza a crecer como tal a partir de Salinas de Gortari cuando se dan esta etapa de la concertación, ¿no? A cambio del apoyo a Salinas de Gortari, se les van soltando algunas gubernaturas, se le permite crecimiento electoral, y es aquí donde se afianza el llamado PRIAN, que siempre ha hecho énfasis el presidente López Obrador. Pero es muy característico, o sea, todo esto surge desde Salinas de Gortari, se da después con Fox, el cambio de gobierno, que realmente para muchos de nosotros fue un cambio gatopardista, cambió para no cambiar prácticamente nada en términos de fondo, el sistema político y el régimen económico. Con Ahí ya vamos a Calderón tener también nuestra vimos primera ahí divergencia, acuerdos. También ahí tuvimos pues muchos acuerdos, ¿no? En cuanto a la convivencia entre PRI y PAN, se regresa el favor, o sea, en el 12 con Peña Nieto y el apoyo que se le da irrestricto al Pacto por México, pero como bien mencionas, hay un rompimiento muy serio dentro del propio panismo que se da a partir del liderazgo de Ricardo Anaya. En 2018 lo analizaba en algún escrito, que realmente lo que hace, a diferencia de los otros dos grandes partidos, es decir, de PRI y de PAN, lo que hace crecer todavía más a Morena es que estaban todos encolumnados detrás de Andrés Manuel López Obrador. Mientras PRI y PAN se estaban deshaciendo en guerras intestinas, particularmente en el PAN, como bien lo mencionabas, Ricardo Anaya crece a nivel nacional bajo el cobijo de Madero, pero después se le achaca que lo traiciona. Y no nada más traiciona a Madero, es una forma de hacer política muy particular en la cual va aislando a otra clase de liderazgos históricos como Margarita Zavala y Calderón. Oye, otros grupos. Déjame interrumpirte aquí un momento porque quisiera que planteáramos esto porque acabas de señalar algo muy interesante. Obviamente los liderazgos siempre han sido importantes, en este caso el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aquí hay un detalle que yo creo que vale la pena señalar. Las guerras intestinas dentro de los partidos políticos. Esto significa un rompimiento que se tiene, vamos a plantearlo, o sea, desde 1988 con el PRI, donde sale y surge esta corriente democrática impulsada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Después, un rompimiento también que se está viviendo, que se empieza a percibir en el mismo PRI con la derrota del año 2000, en donde, bueno, pues también ahí hubo una serie de transformaciones importantes que se dan sobre todo a nivel violento, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio en aquel mítico 1994 y que, bueno, pues de alguna forma arrastra al PRI en estas luchas intestinas permanentes. Y finalmente esta parte del PAN, que yo me iría un poquito más atrás, antes de Ricardo Anaya, inclusive con el mismo Vicente Fox, en los cuales muchos panistas no estaban de acuerdo que Vicente Fox encabezara realmente la candidatura para la presidencia del año 2000. Los panistas terminaron siendo bastante pragmáticos, ¿no? Entonces, ya este rompimiento, obviamente, en los partidos políticos nos habla de un desgaste del mismo sistema político mexicano, ¿o tú crees que es una renovación nuevamente de este mismo sistema? Porque finalmente veníamos acostumbrados a un sistema político que era vertical en su totalidad y donde la democracia no necesariamente pinta, inclusive para Morena hoy día, Edgar, se sigue planteando bajo esta idea de un dogmatismo, un liderazgo único y las guerras intestinas están ahí. Bueno, el sistema político mexicano es netamente presidencialista.
¿no? Es decir, se trata o todo gira alrededor de la figura presidencial y a partir de ello se descuelga toda una serie de acuerdos, pero siempre hacia abajo y conservando la figura pues del presidente con facultades legales y metalegales bastante generosas. Yo sí te he de ser sincero, no critico mucho esa parte porque también venimos de una cultura tradicionalmente de esa clase. O sea, ¿cuántos siglos pasamos con los tlatoanis o con este tipo de figuras Con los muy Juárez, con los empoderadas? Díaz, con los Santanas. O sea, exactamente, o sea, nuestra cultura política sí ha requerido siempre de figuras potentes al frente del país. Digo, eso no me escandaliza, más bien trato de pensarlo Sí, en claro. torno a nuestra cultura política, que tampoco se puede obviar. Pero, como bien mencionas, sí hay que analizar también la manera de hacer política de ciertos liderazgos, porque hay algunos de estos grandes liderazgos que son aglutinantes y que logran que todas las fuerzas a su alrededor converjan en torno a él y otros que por el contrario empiezan a implosionar a las instituciones. Si bien es cierto, ya habíamos tenido algunos rompimientos en los partidos pues más importantes, en el PAN, en el PRI, el, el grado de desgaste que provocó Ricardo Anaya, que es justamente lo que estamos viendo hoy día, sí es muy, muy característico. Creo que la mayor parte de los acuerdos que se habían dado en torno al PAN, acuerdos históricos, él los rompe y por eso hoy vemos un partido que prácticamente está pues acéfalo, ¿no? Porque si bien está la figura de Marco Cortés que se reelige al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no se ve un liderazgo muy claro. Y lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de los senadores que firmaron esta carta Así anticomunista es. con Vox, ¿O Vox? después todo el mundo se deslindó, hasta los mismos firmantes. Ves de repente también cómo los gobernadores de Acción Nacional no tienen una postura única. O sea, pueden existir gobernadores increíblemente y abiertamente beligerantes como Cabeza de Vaca o ¿O como Diego Xochitl Sinue, Gálvez? y a un lado te aparecen personajes como Pancho Domínguez, ¿no? Es decir, aunque son vecinos, Querétaro y Guanajuato, la actitud frente al gobierno federal es completamente distinta. No hay una línea clara política de mando en el Partido Acción Nacional, más bien hay como muchos grupos, cada uno está peleando por su cuenta la consecución de sus objetivos, ¿no? Y esto, reitero, se viene arrastrando de una forma muy particular de hacer política dentro de su propio partido, de Ricardo Anaya, que no lo estoy diciendo yo, no es un tema personal. Los mismos panistas acusaron durante mucho tiempo a Ricardo Anaya de ser sectario, de imponer a su equipo cercano, de romper acuerdos, de traiciones y demás. Entonces esto ha provocado pues, que realmente el PAN todavía sea una oposición desdibujada, porque el único lugar donde obtuvieron un triunfo realmente contundente, sí, un triunfo como tal fue la Ciudad de México y se Así es. conjugaron muchos factores. A nivel nacional, discúlpenme, pero la gestión de Marco Cortés en lo electoral ha sido un desastre. Sí, sí, sin duda. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos en los cuales, bueno, pues preocupa precisamente por el equilibrio de fuerzas, Edgar. Y el PAN representaba de alguna forma, o representó en algún momento esta visión moderna, esta visión obviamente global, esta visión en el cual, bueno, pues de alguna forma el PAN había generado opciones en términos, por ejemplo, de cierta estabilidad económica. Hay que recordarlo en este sentido con Vicente Fox, donde, bueno, pues después de que cada año, cada sexenio nos tenían acostumbrados a que venía una devaluación brutal,
y que obviamente la gente perdía sus recursos, etcétera, etcétera, y más de la mitad del gobierno de cada sexenio, bueno, pues era como para tratar de recuperarse y luego finalmente como que ya nos encontrábamos en cierta estabilidad y después venía otro tropiezo por ciertas circunstancias, bueno, pues de pronto se había generado esta idea de cierta estabilidad con los gobiernos panistas. Obviamente, bueno, pues aquí una discusión permanente que seguramente tendremos tú y yo, pues es precisamente el grave problema de inseguridad que le explota a Felipe Calderón y que él definitivamente, bueno, pues tiene que tomar una acción específica, no la mejor, no la más adecuada, que bueno, pues es este famoso enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el narcotráfico, que bueno, pues termina convirtiéndose en un verdadero desastre, sobre todo porque ya no estamos hablando de un problema de carácter local, sino bueno, pues ya es un problema transnacional, donde, bueno, pues obviamente empiezan a tener mucha fuerza precisamente los grupos criminales en nuestro país. Sin embargo, y como bien dices, dentro de estas dirigencias, dentro de estos grupos, dentro de esta visión del PAN, se pierde ese liderazgo único, Edgar, que a mí me llama mucho la atención. Aparecen, al igual que en el PRD, facciones y grupos que de alguna forma pretenden llevar, vamos a decirlo coloquialmente, agua a su molino y obviamente tratan de afianzar su poder. Recordemos la importancia que tuvo el PAN hacia lo que sería la península, recordemos la fuerza que tiene el PAN todavía en esta parte del Bajío, que bueno, pues obviamente han tenido un arrastre muy importante en Chihuahua, en Baja California, donde, bueno, pues todos estos panistas de alguna forma pues fueron poco a poco enfermándose, vamos a llamarlo así, de corrupción. Empezaron a emular prácticamente las prácticas periodistas con las cuales, bueno, pues ellos habían lidiado durante tanto tiempo y que, bueno, pues desafortunadamente cayeron dentro de este mismo proceso. Oye, Edgar, en este sentido, ¿tú cómo ves la situación en términos de honestidad, en términos de la imagen del PAN? Más allá de nuestras filias y fobias, mi estimado Edgar, creo que esto es muy importante, sobre todo porque después de la elección de 2018, si me permites decirlo así, y yo siempre lo expreso, parece ser que la oposición en México, incluyendo al PAN, quedó como Manny Pacquiao en aquella pelea con Márquez, si bien recuerdo bien, donde Márquez le propina un buen golpe y Manny Pacquiao no se movía cae en la lona y queda tirado, queda sin reacción alguna, queda noqueado en su totalidad. Y esto, de alguna forma, pues ha representado una ventaja para el gobierno actual, para el presidente López Obrador, que inclusive la semana pasada había dicho que pues, a él le interesaba una oposición inteligente, una oposición fuerte y demás, pero que pues que había que avisarles, ¿no? Que se tienen que volver a reorganizar. Falta un liderazgo, Edgar, falta realmente una recomposición natural del PAN como oposición, porque la verdad es que en el PRI cada vez vemos un desgaste mayor. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera que centremos este punto, porque inclusive las elecciones de 2018 intermedias no es de que gane el PRI, el PAN o el PRD, no, simplemente hay una oposición al presidente, hay opositores al presidente que se reunieron en estos tres partidos pues, para tratar de generar un poco de contrapeso. Pero en el caso específico del PAN es preocupante lo que está sucediendo. Mira, el problema con el PAN es que quedó tan desgastado hacia adentro y hacia afuera que realmente no han tenido ni siquiera un tiempo de autocrítica, ¿no? O sea, tú los ves y parece que están echando toda la basura debajo de la alfombra. No han tenido un proceso realmente pues de análisis sobre lo que sucedió. Parece que no han entendido bien de qué va todo esto. Y el presidente López Obrador es vivísimo, ¿no? Mira cómo juega con el PRI, con la designación del gobernador de Sinaloa como nuevo embajador de México en España, y ahí le rompe completamente la alianza, y bueno, no completamente, pero sí amaga con
romper los acuerdos internos dentro del PRI. En el PAN tampoco vemos desacuerdos internos y tampoco hay una figura capaz de aglutinarlos a todos. ¿Quiénes son sus principales figuras, no? A ti te va a costar trabajo incluso mencionar a un liderazgo del PAN a nivel nacional, porque realmente no existen. Están reciclando cuadros, están sacando otra vez a Felipe Calderón, que ya es un cartucho muy desgastado. Aunque eso es natural, Edgar, y aquí vamos nuevamente sobre el sistema político mexicano. Todos los partidos políticos, todos están reciclando, inclusive Morena, ¿eh? Sí, El claro, PRI, pero... inclusive el Verde, o sea, todos están reciclando. Pero fíjate en Morena, tiene cuadros propios, ¿eh? O sea, cuando tú te pones a ver en la elección de 2024, Morena tiene cuadros propios, o sea, es decir, hay personas, hay liderazgos que están muy identificados con Morena, que sí se ven dentro de la contienda para 2024, y nos cuesta trabajo decir lo mismo en los otros partidos. Sí, claro, por supuesto. O sea, en Morena tenemos a Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, y de ahí para abajo otros nombres que se manejan. Monreal. Pero exactamente, que el presidente no lo menciona, ¿no? Y es sintomático. pero en el PAN, ¿a quién pones? O sea, había una corriente que pugnaba por cabeza de vaca. Pues está liquidado con todos los escándalos judiciales que tiene. El actual presidente del PAN está tratando de impulsar a Mauricio Vila, el gobernador actual de Yucatán, pero parece que está todavía muy lejano al foro nacional, ¿no? Que tenga un gran reflector a nivel nacional. Otro grupo está queriendo reimpulsar a Ricardo Anaya, cuando dentro de su partido hay un gran sector que se opone. Es decir, no tienes una figura realmente importante que pueda dar la cara, y eso es obviamente problemático para Acción Nacional, porque no hay un interlocutor directo con el gobierno federal, no hay alguien que pueda hacer estas veces de contraste que desde 2006 hacía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Siempre fue la sombra de Calderón y de Peña Nieto. Y en este sentido, también va a venir un cambio importante, sobre todo ahora con la renovación que se da en la Secretaría de Gobernación, donde, bueno, pues van a tratar de empezar a tender puentes. Finalmente también el mismo gobierno va a tener que articular o darle una manita de pronto a la oposición, Edgar, sobre todo porque si no pierden el jugador principal, ¿no? Que son los conservadores, pierden el jugador principal, que sería el peso de la oposición. Finalmente, en el fondo, parece ser que el presidente López Obrador también está preocupado en ese sentido, porque si se le acaba el enemigo, Felipe Calderón, al final de cuentas, se le va a ir desgastando. Incluso, poco a poco, también Calderón se ha ido erosionando de la escena política, ya no tiene este peso. Y Anaya, con estos regresos esporádicos, con estas acusaciones de que el gobierno lo persigue y que sale del país en jet privado y que no necesariamente articula un punto de vista del mismo PAN, pues creo que va a terminar siendo como un operador solitario, que no creo que para 2024 logre realmente conformar como una proyección específica o de fuerza para hacerle contrapeso a quien se quede en Morena. En este sentido, yo te preguntaría, ¿cómo ves a estos opositores ciudadanos que de pronto veían en el PAN una oportunidad para hacerle frente al proyecto de la Cuarta Transformación? ¿Realmente tú crees que terminan siendo pragmáticos? Retomando justo el tema del cual estábamos hablando, Edgar, que eran las elecciones intermedias de 2018. O sea, la gente, vamos a ser francos, no es que votara por la coalición porque las personas o los personajes que aparecieron en esta coalición hayan sido los mejores. Votaron simplemente dentro de una visión pragmática en donde, bueno, pues dijeron, aquí hay alguien que se anida en estos tres partidos políticos y que finalmente pueden hacerle algún tipo de contrapeso. Lo más marcado lo vimos justo en la Ciudad de México y después en una segunda instancia tal vez
en la Cámara de Diputados, porque estamos de acuerdo que las gubernaturas prácticamente todas se perdieron, si no es porque se ve ahí una presencia más fuerte de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa con el PAN en este sentido, Edgar? ¿Tú crees que de alguna manera pueda replantear o pueda encabezar a una oposición en la cual vaya orientando tanto al PRI como a Movimiento Ciudadano dentro de esta, y al PRD, por supuesto, o lo que queda del PRD dentro de estos grupos opositores? Pues es que ese es su papel, ¿no? Y como bien lo dices, no hay para dónde hacerse. Si volteas al PRI, también están entrampados en que ya no se reconocen como lo que son. Es que imagínate de ser gobierno hace 6 años a pasar a ser una chiquillada. Ahora el golpe, el bazazo debe ser muy fuerte. ¿No? Movimiento Ciudadano ha avanzado, pero solamente tiene un gran bastión a nivel nacional, que es Jalisco. En Nuevo León, si bien ganaron la gubernatura, no tiene mayoría ni siquiera en el Congreso, que esa parece que quedó en el Congreso en tercios, en la Cámara. Entonces, el problema es que además de que no tienen figuras, tampoco tienen una... Y esto va para toda la oposición, no hay un proyecto alterno. O sea, cuando tú te pones a ver realmente qué es lo que está proponiendo la oposición, solamente es oposición a Andrés Manuel López Obrador. Claro. Todo el discurso de la oposición, de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, gira en torno a lo que dice o hace el presidente López Obrador. Entonces eso se lo pone pero súper fácil al presidente, por eso juega con ellos como lo hace. Y no es porque yo crea que el presidente López Obrador no se equivoca, ¿no? Pero sí es muy vivo, sí es un gran político que sabe manejar a todos estos grupos que no tienen otro factor de cohesión más allá de estar en contra suya. Por eso los rompe, de a cachitos los va rebanando, y les va ofreciendo algunos espacios para ir desarticulando esta oposición, digamos, a su persona. Eso, y ahí sí me gustaría rescatar un comentario que hiciste antes sobre que el presidente está tratando de revivir a la oposición. Es que si no revives a la oposición, no es que te quedes sin la figura de contraste. Es que incluso va más allá de eso, David. Yo te diría, si tú no revives a la oposición, no tienes alguien que te esté contrapunteando, el desgaste va a ser mayor porque te quedas hablando tú solo, por un lado. Y por el otro, la lucha fratricida que se puede dar dentro de Morena es mucho más, puede ser mucho más sangrienta que una lucha frente a un opositor, a alguien que tiene una idea contraria a la tuya. Y eso lo hemos vivido siempre, ¿no? Entonces, creo que sí, el presidente también debe estar un poco preocupado porque la oposición no levanta, porque no hay nadie que le haga sombra, justamente porque si no hay oposición afuera, la oposición va a surgir dentro, y dentro de Morena, y te vas, el partido que en 2018 lo ganó todo, se te va a desquebrajar en luchas internas, como ya lo empezamos a ver de alguna manera. Oye, de alguna forma aquí, y digo, regresándome un poco para manejar esta hipótesis de que el PRI se está convirtiendo cada vez más en un partido satélite del PAN. Oye, pareciera ser que realmente hay dos puntos de referencia en el mismo sistema político mexicano. El PRI lo hizo muy bien durante 70 años, ¿sí? Conservando buena parte de toda la estructura, las gubernaturas, presidencias municipales, congresos y demás, y fue necesariamente un rompimiento que viene desde adentro que genera esta corriente democrática que da paso al PRD. El PRD se mantiene como partido político literal desde los 90 hasta pues prácticamente su desaparición como tal en las elecciones de 2012, si quieres que lo veamos de esta forma,
2015, que ya prácticamente el PRD deja de ser una fuerza importante. ¿Por qué? Porque también las luchas intestinas que se generaron al interior del PRD, pues dieron paso precisamente a una oposición que después se convirtió en Morena. Lo En este rompió el mismo Pacto caso, por México. no, bueno, El Pacto por México rompió Pacto por al PRD México, y por también supuesto. rompió al PAN. Por eso, pero en este mismo esquema, en este Pacto por México, donde vamos a llamarlo, se aburguesaron la izquierda, esta izquierda progresista del PRD, generaron transformaciones también importantes que dieron paso a lo que fue Morena. Mucha gente del PRD terminaron huyendo. Lo curioso aquí, y a lo que quiero llegar, mi estimado Edgar, es que así como ha sucedido con estos partidos que finalmente han sido un eje, una continuación en la película de esta percepción revolucionaria de 1910, en una primera instancia el PRI, después el PRD, hoy en día Morena. Bueno, pues el PAN también está transitando sobre ese mismo esquema. Hay obviamente una serie de rompimientos. Nadie se imaginaría, por ejemplo, que Tatiana Cloutier o que el ex director, se me va el nombre ahorita, del IMSS, que también se fue a Morena. Germán Martínez, que se fue también a Morena. Bueno, pues nuevamente fueran revaluando o fueran reajustándose dentro de la misma clase política. Y con esto quiero que vayamos cerrando un poco la emisión y cerrando un poquito la temática en relación a si no estaremos viendo más allá de este análisis que de pronto hacemos en torno al sistema de partidos, si no estamos viendo también una evolución o una reconformación del mismo sistema político mexicano, Edgar, sobre todo en una renovación de cuadros, en una cuestión donde, a pesar de que hoy en día Morena juega muchísimo con esta visión nacionalista, esta visión a lo mejor de conglomerar todo el poder en un solo liderazgo, no estaremos viendo también en el PAN pues que poco a poco se van a ir desdibujando para incorporarse dentro de esta misma figura que representa hoy el mismo gobierno, o se convertirá en un antagónico en el cual, bueno, pues vamos a ver también cierta concertación, porque como bien dices, a falta de un antagónico y de que no te quedes hablando solo, de alguna forma el gobierno, bueno, pues también le puede dar oxígeno al mismo PAN para que siga manteniendo este papel de oposición fuerte y que, bueno, pues tengas un jugador con el cual, bueno, pues poder estar de alguna forma llevando a cabo las transformaciones y los cambios necesarios que se requieren dentro del país. Mira, la ventaja para el presidente López Obrador en este momento es que él puede ir moldeando hasta cierto punto la oposición que tiene o que quiere, porque son muy estridentes, conservan los medios de comunicación, conservan buena parte de su fuego mediático, pero no tienen tanto arrastre o no, tanta permeabilidad social. En la gran parte de nuestra sociedad, lo que está muy desacreditada su voz, entonces es difícil que llegue a penetrar. Es decir, frente al discurso de primero, por el bien de todos, primero los pobres y las ayudas sociales, y esta idea de rescatar el nacionalismo y demás, no hay algo que se le esté enfrentando y sea tan claro para la sociedad que te permita divisar dos alternativas, ¿no? Realmente no lo hay. Sin embargo, yo tampoco soy tan optimista como aquellos que creen que ya está, que la actual correlación de fuerzas va a durar toda la vida, ¿eh? No, por supuesto, esto siempre se está moviendo. El poder no es algo que esté... No es estático. Exactamente, que se esté quieto y así dure para toda la vida. Son continuos cambios, continuas transformaciones en las cuales lo que es hoy, el día de mañana no puede ser. Entonces, tendríamos que estarnos preparando para una correlación de fuerzas distinta. Hay muchos ejemplos en América Latina donde las fuerzas progresistas llegaron al gobierno, tenían prácticamente todo el control del espectro político y fueron reemplazadas
por una contraola muy derechista. El caso paradigmático es Brasil. Entonces, desde luego que en el PAN seguramente se van a terminar aglutinando todos estos sectores que han sido desplazados por la política López Obradorista, particularmente los grandes consorcios empresariales que no están dentro de la órbita de Palacio Nacional, porque también hay que decirlo, no todos los grandes empresarios son contrarios al presidente López Obrador, Claro. o sea, también hay algunos que se han mantenido cerca del poder. Es Oye, natural. empezando por el ingeniero Slim y por Salinas Pliego, ¿no? Por supuesto, o sea, ellos, mira, el poder económico no tiene ideología, tiene intereses. Claro. Entonces, con el que esté van a trabajar y van a colaborar. Sin embargo, hay algunos otros que sí se han visto más afectados por la política López Obradorista porque ya les empezaron a cobrar impuestos, porque ya no hay exenciones fiscales, porque ya no hay un trato especial, que esos sí están muy incómodos y han estado contrapunteando, ¿no? Liderados por Claudio X González. Entonces, seguramente el PAN se va a convertir en el vínculo de estos grupos y nada más, ojo, a lo mejor en la base social, ahorita ese discurso todavía no permea, pero en grandes estratos de la clase media y media baja, sí ha permeado y sí ha hecho eco. Lo podemos ver en la Ciudad de México. Claro. Combinado con muchos factores, desde luego, pero el discurso que manejaron aquí sí pegó. Entonces hay que tener cuidado viéndolo desde una perspectiva oficialista y no tirarse en la hamaca, ¿eh? ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Bueno, no el gobierno federal, el partido Morena, trabajando desde base, generando un discurso alternativo al del presidente López Obrador. Eso no lo hay, ¿eh? Oye, Edgar, ahí también cuidado. déjame picarte la cresta. En la semana el presidente López Obrador se quejó de que en Coyoacán había ganado Cuadri y le había ganado a Pablo Gómez, ¿no? Precisamente porque parte de este discurso, como tú dices, bueno, la Ciudad de México, como tú lo señalas, siempre se ha considerado prácticamente como un bastión, pues que ha sido muy progresista en muchos sentidos, ¿no? Y creo que ha sido muy progresista tanto hacia la izquierda como hoy en día hacia el PAN, que eso es algo con lo que yo quisiera que termináramos. ¿Realmente el PAN es una fuerza de derecha o se exagera la imagen del PAN, que yo no lo veo necesariamente como una gran fuerza de derecha, como sí sucede, por ejemplo, en el ámbito de Estados Unidos, los republicanos, o inclusive en la misma derecha francesa, o inclusive en la misma derecha de algunos otros países tipo Brasil, comparándonos con Latinoamérica, porque vaya, vamos a ser francos, el Partido Acción Nacional realmente lo que genera son condiciones muy conservadoras, eso es cierto, tienen una agenda muy conservadora, pero no lo veo llegar, inclusive la misma aplicación de políticas de la derecha no han podido ser posible. Y lo recuerdo con un caso como si fuera ayer, el caso del señor Abascal, allá en la época de Vicente Fox, donde él mencionó que a su hija no le había permitido leer Aura, ¿no? Que porque él consideraba que era una novela casi pornográfica. Entonces, bueno, pues en este sentido yo creo que más bien son un partido conservador, sí, sin duda, un partido que atiende y orienta muy bien las políticas de economía de mercado, sin duda también, por ahí decían que Carlos Salinas de Gortari terminó aplicando la política propuesta por el PAN en algún momento en términos de apertura neoliberal y fue muy funcional, pero sin duda, mi estimado Edgar, habría que poner realmente los elementos precisos sobre lo que es el Partido Acción Nacional. Ya para terminar, mi estimado Edgar, y ya a lo mejor en un último comentario antes de las conclusiones, ¿tú crees que realmente el PAN pueda entonces convertirse en este partido de derecha que, vamos a suponerlo, en el caso de Brasil, pues pudiera realmente conformar o impulsar un proyecto con algún personaje y algún liderazgo que hasta ahorita desconocemos,
yo la verdad es que no ubico a nadie que pueda realmente tener el control, tener la posibilidad de encauzar este camino y que pueda representar una oposición al presidente López Obrador y a su partido de la Cuarta Transformación. Pues mira, nadie veía a Bolsonaro y salió y generó un arrastre muy grande, y al día de hoy, a pesar de todos los pesares, sigue teniendo una base social muy importante. Entonces no hay que descartarlo. Tampoco es que la historia sea lineal. Claro. ¿No? Y que como lo atravesó Brasil, ese camino también nosotros vayamos a caminar por el mismo sendero. No necesariamente, pero sí es un ejemplo que te puede dar, por lo menos, a imaginar posibles senderos que puedas transitar. Entonces, yo no lo descarto. Es el peor escenario posible un líder como Bolsonaro de ultraderecha. Y regresando al tema de si eso no es derecha, pues mira, hay que aclararle a la gente, ¿no? ¿Qué es? Porque ¿qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? ¿No? Y lo presentas en dicotomías básicas, ¿no? ¿Qué prefieres, al individuo o a la comunidad? Si dices al individuo, tu orientación es más de derecha; si dices la comunidad, es más de izquierda. En términos de economía, si es más economía de mercado, bueno, es una visión más de derecha, más de consumo, consorcios y demás, consorcios empresariales, va por la derecha. Si tu economía es más social, más solidaria, de comunidad, bueno, vas a la izquierda, ¿no? No necesariamente... estos son absolutos. Y todo, exactamente. O sea, pueden existir algunos cruces entre estas posturas, pero básicamente es como a grandes rasgos como se da, y de una manera como más sencilla de explicarlo, más allá de la teoría política, no algo muy digerible para las personas que nos ven. Que el PAN es de derecha, sí, pero no es una derecha uniforme, como tampoco Morena es una izquierda uniforme. Hay muchas derechas y hay muchas izquierdas conviviendo dentro de Morena, en el caso de la izquierda, y dentro del PAN, dentro de la derecha, ¿no? Dentro del PAN puedes encontrar a grupos de centro derecha que pueden tener algunas posturas más cercanas incluso al presidente López Obrador, guardando sus distancias, y también puedes encontrar a la derecha, a grupos de derecha más recalcitrantes como el Yunque, que son pues, ultracristianos y demás, ¿no? Y en la izquierda puedes encontrar a grupos como, no sé, que se dicen más vamos a poner colaborativos, al más diputado colaborativos, Noroña, digamos, y también a los sectores más radicales, como en el caso justamente que mencionas de Noroña. Entonces, no son aspectos relativos, hay que también tenerlos con calma. Y una última clasificación de izquierda y derecha que se le escuché al doctor Alfredo Jalife y me gustó, que esta parte de globalistas versus nacionalistas, ¿no? Que es el proyecto, que son los dos proyectos que se están enfrentando a grandes rasgos en muchas partes del mundo. Si tú crees más en el proyecto global y de integración, demás, de globalización, tu visión es más de derecha, y piensas en una visión más nacionalista, de mercado interno, demás, es más de izquierda. Entonces, creo al final que todos tratan de converger al centro, porque el centro es lo que te permite, pues, tener un abanico mayor de posibilidades y un margen de maniobra, pues, para poder realizar muchas cosas, porque efectivamente no se puede salir, a pesar de que, por ejemplo, hoy en día el gobierno de la Cuarta Transformación, el partido Morena, inclusive la misma percepción del presidente López Obrador, se ha manejado mucho de izquierda. Lo cierto es que está jugando con las reglas de la globalización. No, y tiene también algunas posturas que, por más de izquierda que sea, de repente se acercan más a la derecha. A la derecha. Exactamente. El presidente no se ha pronunciado en el tema de la despenalización del aborto, además, por ejemplo, que es una bandera histórica de grupos de izquierda, y el presidente, pese a ser de izquierda, nunca se ha pronunciado. Entonces, no es tan absoluta su mismo enfrentamiento con los grupos feministas, Edgar, ha sido también muy, muy interesante. Oye,
Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. La verdad es de que estos tú a tú que nos lanzamos de pronto y que tenemos la oportunidad de sobre todo intercambiar ideas desde cada una de nuestras posturas. Bueno, creo que son muy ricos y son uno de los elementos y objetivos principales que tiene Cronómetro, ¿no? De tener sobre todo como esta multiplicidad y esta plasticidad en términos de cómo vemos un fenómeno. Sin duda, yo creo que lo que venga para el Partido Acción Nacional va a ser importante en los próximos meses. En octubre, bueno, pues ya prácticamente la dirigencia tendrá que ser renovada. Todo apunta a que Marco Cortés va a retomar nuevamente, va a ir por otro periodo en el cual, bueno, pues va a generar esta proyección para 2024. Hoy en día prácticamente todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos se están ya preparando para 2024 y bueno, pues vamos a ver qué tanto el PAN sigue al frente como antagonista principal de esta cuarta transformación. Así es que bueno, pues mi querido Edgar Valenzuela, muchas gracias. Amigos, amigas, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, nos vemos próximamente. Recuerden, por favor, agregarnos en nuestra página, denos un like, por favor, en nuestras páginas tanto de YouTube como de Facebook y de Instagram. Estamos tratando de ver qué es lo que sucede con los lives, porque no nos han dado chance de hacer los lives como regularmente nosotros quisiéramos, así es que bueno, pues ya estamos solucionando ese asunto, así es que bueno, pues nos vemos aquí próximamente, a ver si en otra mesa, mi querido Edgar Valenzuela, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, David. Muchos saludos a nuestro público. Nos vemos, hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.